Sura de los Quraysh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. لإيلاف قريش. Por la alianza de los Quraysh, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. sus alianzas para el viaje de invierno y de verano. فليعبدوا رب هذا البيت. Que adoren pues al Señor de esta casa, الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. que los ha alimentado salvándolos del hambre y los ha librado del temor.